Esto es Voz Pública, el doloroso sueño americano. El terreno es una propiedad heredada de mi padre y pues yo ahí nací prácticamente, ahí me crié toda mi vida y tuve que salir, dejar mis vecinos, salí con mis hijos. Este podcast es gracias al apoyo de la Fundación Heinrich Böll Stiftung. Aumentan las muertes en Centroamérica a causa de las lluvias provocadas por la tormenta 12E que azota la región desde hace una semana. Domingo 9 de octubre de 2011. Sobre la costa del Pacífico de Guatemala se forma un sistema de baja presión, uno más de los tantos que se generan en esa temporada lluviosa. Su avance lento preocupa desde el principio a los especialistas, más aún cuando por su influencia atrae hacia la costa del Pacífico una gran masa de nubosidad que genera lluvias y más lluvias. Con el paso de los días, ese fenómeno se convierte en la depresión tropical 12E, un número y una letra de triste recuerdo para la región y muy especialmente para El Salvador. El temporal comienza el lunes 10 de octubre y no termina hasta el miércoles 19 por la noche. Del cantón Mata de Piña, donde ya ustedes pueden ver el nivel del agua, cómo iba desbordándose el río Lempa, completamente ya. La situación atemporalada provoca una catástrofe. El 10% del área de El Salvador, equivalente a 2.000 kilómetros cuadrados, queda bajo el agua. La cantidad de salvadoreños afectados supera el 1.000.000. Los daños en la agricultura, el transporte, las viviendas alcanza los $902 millones, más del 4% del PIB del año 2010. El oriente del país es una de las zonas más castigadas en esta catástrofe. El nivel de los principales ríos sube hasta 5 metros por encima de su caudal normal. Áreas como el Bajo Lempa y el Río Grande de San Miguel permanecen anegadas las 5 semanas siguientes al temporal. Perdieron prácticamente todo, sus cultivos, sus cosechas, sus pequeñas granjas comunitarias que habían trabajado durante muchos meses para lograr poder hacerse de recursos y poderse alimentar. Cuando yo estaba allá fue la 2, ya me iba a venir yo en ese tiempo, la 12G, en ese tiempito yo me vine para acá. Había muchas pérdidas porque yo me acuerdo que esa vez nosotros teníamos 2 manzanas de cultivo de milpa. A Jonjolín también teníamos una manzana y todo se nos perdió. Con la inundación pues todo se nos echó a perder, los animales, las gallinas, los chanchos. Nos afectó todo en todo pues. Bienvenidos al podcast, donde abordamos historias con enfoque social y fiscalizamos el discurso público. Esto es Voz Pública. Les saluda Wendy Monterrosa y espero que este podcast sea de su interés. El doloroso sueño americano. Martina Villatoro vive en el Bajo Lempa, en el cantón El Zamorano de Jiquilisco, en Usulután. Su familia perdió todo, lo poco que tenía a consecuencia del temporal. Cuando sucedió, ella acababa de regresar de los Estados Unidos a donde había ido 5 años antes, en 2005, precisamente por los daños a la agricultura que causaban las sequías y las inundaciones. También para ahorrar, para tener su casita y ayudar a su familia. Antes de irme para Estados Unidos, siempre trabajábamos en la agricultura, pues en el cultivo de maíz, cuidando, digamos, gallinas en la casa, bueno, prácticamente de ama de casa, digamos, pues, y trabajando la tierra. Y por las inundaciones o las sequías que nos han afectado, pues uno decide de emigrar, ¿verdad? En veces uno no halla cómo le va a hacer acá para tener su hogar, su casa y con los hijos. Por eso yo decidí irme a Estados Unidos hace 15 años. Yo nomás estuve 5 años allá y me regresé hace 10 años. Yo cuando decidí irme para Estados Unidos era para obtener pues mi casa. Eso es lo que yo deseaba y ayudar a mi familia. En el Bajo Lempa, en su comunidad, se vive a merced del clima, un clima cada vez más extremo e impredecible.
capaz de secar e inundar cultivos a su antojo y de hacerlo cada vez con más frecuencia. Bueno, en mi comunidad siempre es eso, pues, lo de las inundaciones aquí en el Bajo Lempa, siempre eso es lo que nosotros acá nos afecta, pues. Y las sequías últimamente ya son 2, 3 años que nos ha afectado la sequía, porque si llueve mucho tenemos miedo a la inundación. Y si se queda digamos que no llueve, también la sequía y ya se nos secan las milpas. El año pasado casi no sacamos maíz también, pero ya eso fue por mucha lluvia. Martina cultiva maíz y mantiene su pequeña granja de animales. Los continuos golpes que el cambio climático da a sus cultivos le han hecho reinventarse y de alguna manera adaptarse. Ahora también procesa lácteos, compra leche y hace cremas, queso fresco, cuajadas. Comunidades como Ciudad Romero, donde vive Martina Villatoro, Nueva Esperanza y Amando López, todas del Bajo Lempa, surgieron con el fin del conflicto armado y el inicio del proceso de repatriación de miles de salvadoreños exiliados en los países vecinos principalmente. Desde los primeros años, estos asentamientos destacaron por su capacidad de organización y por la permanente amenaza de inundación debido al desbordamiento del río Lempa. La migración hacia los Estados Unidos es un fenómeno que para nada es ajeno a estas comunidades, y no lo es tanto por la cantidad de personas que migran como por el impacto de las remesas en la comunidad. Cuando Martina Villatoro regresó de los Estados Unidos en 2011, salió rumbo a ese país su vecina, Delmis Carolina Hernández. Ambas son de la misma comunidad Romero. Las razones que le llevan a tomar ese camino eran también muy similares. El cambio climático nos afectaba en los cultivos, ¿verdad? De la milpa, también hacíamos ajonjolineras y bueno, del maíz dejábamos la mitad para el consumo en el hogar y la mitad también para venderlo, ¿verdad? Porque como de ahí es que nosotros sobrevivimos, de la milpa y también de las ajonjolineras. También se hacían arrozales, todo eso se fue perdiendo. Solo se ha quedado con las milpas, siembros de huerta, de hortaliza, que es lo único que lo puede sostener en estos tiempos a uno. Porque las inundaciones se llevan todo lo que hay a su paso, los animales, se pierde todo. Nos afecta el problema del agua, ya que el agua se contamina, ya no podemos como darle una mejor vida a nuestros hijos. Es por esa razón que optamos por emigrar a otros países y dejar a nuestras familias acá en El Salvador. Dejar a 3 hijos en la comunidad no fue una decisión fácil. Pero Carolina no halló otro camino que tomar rumbo hacia el norte para darles un futuro mejor. En el camino uno enfrenta duros riesgos, pero uno tiene que agarrar fuerza. A veces uno no sabe de dónde agarra fuerzas para salir adelante, pero con la ayuda de Dios uno llega, ¿verdad?, hasta donde uno quiere. Con el dolor en mi corazón decidí emigrar a los Estados Unidos. Crucé tierras guatemaltecas con muchos sufrimientos, con lluvias, caminos difíciles, con gente que a veces no quiere a la gente salvadoreña. Crucé tierras mexicanas huyendo de la migración. Corríamos de un lado para otro por los montes a medianoche, con mi ropa llena de lodo, mis zapatos rotos, mi pelo todo enredado, sin bañarnos. Esos caminos son de mucha tristeza y me llena de nostalgia cuando me recuerdo lo que tuve que pasar para llegar a los Estados Unidos. Carolina Hernández estuvo a punto de ser arrastrada por las aguas del río Bravo. Estuve a punto que el río Bravo me llevara, me tragara esas aguas y no volver a ver a mis hijos. Fue una angustia
muy enorme para mí cuando nos cruzaron, ¿verdad?, el río Bravo. Cuando íbamos por en medio del río, estaba lloviendo muy fuerte. Cuando íbamos por en medio del río ya no podíamos, ya no nos daba la vida para más. Pero en ese momento Dios puso una mano de auxilio para mi persona, porque yo sentí que ya no podía, mis fuerzas ya no me daban y yo mejor decidí que el agua me llevara. Pero gracias a Dios, Dios puso un ángel que me dio su mano y me dijo: agárrese de mí, tenga fuerza, que usted va a salir adelante. Y esa mano me agarró y no me dejó que el agua me llevara, porque yo le dije: déjeme que el agua me lleve, porque yo ya no aguanto. El sueño americano es muy doloroso. Muy doloroso porque uno va sin conocerlo, el camino. Y va conociendo el camino entre más se aleja del país. Y deja lejos los seres que uno quiere en la vida. Porque yo decidí dejar a mis 3 hijos solos acá en El Salvador, solo a cargo de mi familia. Pero yo decía que yo por ellos lo hacía, de cruzar ese camino tan difícil, aguantando hambres, aguantando sed, aguantando lluvias, porque caminábamos bajo la lluvia, pasábamos cañales y todos lodosos, a veces por lugares donde solo ganado había, nos íbamos hasta las rodillas de estiércol de ganado. Y nosotros así dormíamos y no era que dormíamos, sino que nosotros nos sentábamos y estábamos ahí pendientes de que los guías nos hablaran que ya era hora de salir. En esos caminos uno va decidido a que lo piquen las serpientes, a quedar ahí en el camino, porque si uno se golpea y ya no puede caminar, un guía no se va a quedar por quedarlo lidiando a uno. Ahí se queda uno a que se lo coman los animales, o si ya Dios quiso que alguien lo encontrara ahí, ya es porque Dios lo quiere a uno. La vida en Estados Unidos, cuenta Carolina, no es fácil. Porque yo llegué a Estados Unidos con mi corazón roto, porque no es fácil dejar los seres que uno más quiere abandonados por ir a buscar suerte a Estados Unidos. Y en Estados Unidos a veces uno va probando suerte. A veces encuentras trabajo, a veces no encuentras y se llega el tiempo de que hay que pagar renta, tienes que comprar tu comida, a veces no tienes ni para comprar una bolsa de agua. Es difícil la vida en Estados Unidos, la vida del mojado no es fácil y es muy difícil, tanto como para uno de mujeres y para los jóvenes que hoy en día la mayoría solo buscan a emigrar porque en nuestro país no tenemos apoyo. Comunidades del Bajo Lempa son unas comunidades prácticamente abandonadas por nuestro gobierno. La realidad de El Salvador. La detención de migrantes salvadoreños en la frontera sur de los Estados Unidos en el año fiscal 2021 llegó a unas cifras no vistas en el presente siglo. En total, 98.960 compatriotas fueron interceptados por la patrulla fronteriza de ese país entre octubre de 2020 y septiembre de 2021. En promedio, 270 cada día. Un poco más de 15.500 detenidos. El 16% corresponde a menores de edad que viajan solos. Alrededor del 40% son niñas y adolescentes. Otros 37.500 migrantes viajan en grupos familiares al frente de muchas de las cuales va una mujer. Si se toma en cuenta el perfil de los deportados en este 2021, el 25% de los adultos es mujer.
En el caso de los menores de edad, ese porcentaje sube hasta el 40%. Cuando a las mujeres se les pregunta las razones de emigrar del país, la principal, para el 63%, son los factores económicos. Para el 22%, el motivo por el cual dejan el país es la inseguridad. Y finalmente, el 13% asevera que su viaje tiene que ver con la reunificación. La Dirección de Migración elabora una encuesta para los salvadoreños que regresan al país. En este año 2021, hasta septiembre, cerca de 1.400 mujeres y niñas han realizado esa encuesta. Estás escuchando el podcast El Doloroso Sueño Americano. Esto es Voz Pública. Octubre de 2018 también fue un mes intenso en cuanto a precipitaciones y alerta se refiere. En una de esas situaciones atemporaladas, nuestra siguiente protagonista perdió su casa. Parte de ella, su familia se vio obligada a separarse y debió migrar internamente. El problema que pasó en mi vivienda fue que colapsó un muro de 10 metros que sostenía parte de la casa, el área del servicio sanitario, la ducha, el área de lavandería. De mi casa, pues la pila y todo, donde lavábamos trastos. Buscamos a las autoridades de protección civil, llegaron, hicieron una evaluación del terreno y dijeron que en ninguna de las dos viviendas se podía habitar. El muro colapsó por una fuerte lluvia el 10 de octubre del 2018. El hogar de mi hijo y el mío quedaron inservibles. La vivienda está parada, podríamos decirlo, pero no podemos habitar porque le faltan los servicios básicos y por el temor a que se siga derrumbando. Marta Peñate vivía y sigue viviendo en Santo Tomás, San Salvador. Al perder la casa se tuvo que cambiar a otra zona del municipio, separarse de su hijo y de sus vecinos, del lugar donde nació y vivió toda su vida. El terreno es una propiedad heredada de mi padre. Y pues yo ahí nací prácticamente, ahí me crié toda mi vida. Y tuve que salir, dejar mis vecinos. Salí con mis hijos, hemos salido a alquilar. Aún estamos alquilando desde el 2018 para acá. Yo pago 250 de vivienda, mi hijo paga $100. Tuvimos que separarnos. Él ya está casado, pero igual vivíamos en el mismo terreno. Ahora no podemos. Siempre vivo en el municipio de Santo Tomás, pues es bien difícil moverse más lejos por la cuestión de las zonas peligrosas. Yo tengo mis hijos que están jóvenes, no los puedo exponer a la delincuencia social que hay ahora. Tuve que quedarme siempre en el municipio de Santo Tomás. No sé hasta cuándo voy a poder seguir alquilando. Intenté vender el terreno que no se puede habitar, pero igual no, nadie puede vivir ahí, no lo puedo vender porque no sirve, pues sería una injusticia estar vendiendo algo en donde la gente no va a poder vivir, ¿verdad? Y desde ahí pues no nos hemos podido recuperar ni estabilizar. Es bien complicado porque pues uno tiene sus arraigos. Teníamos un poquito de cultivos en la casa, teníamos guineos, mangos, arrayanes, teníamos una mata de whisky grande, en la que pues vendíamos a veces, hasta $5 de whisky ya nos ayudaban para la subsistencia. Con la pandemia la situación se complicó más. Perdió su trabajo en el sector público durante un tiempo, pero no bajó los brazos. Hoy con lo de la pandemia pues se nos complicó más la situación. Ahí estamos tratando de sobrevivir. En el año que estuve desempleada monté un taller de elaboración de almohadas con desperdicio de una fábrica de colchones. Es agobiante estar un año sin salario, pues lo desequilibra uno económicamente y emocionalmente también. Pues pertenezco a una organización de mujeres en el municipio, en donde me apoyaron siempre, en donde lucharon conmigo. El sindicato igual, ¿verdad? Nos pagó un abogado y pudimos presentar demandas y hasta ahorita siguen en proceso, pero ya se dieron las medidas cautelares para el reinstalo, y así es que ya estoy trabajando a partir de febrero, ganando mi salario nuevamente. Marta perdió la casa y el trabajo, pero no se rindió, salió adelante.
En el Bajo Lempa, los efectos del cambio climático se presentan cada invierno, sin avisar. Carolina Hernández, como su compañera Martina Villatoro, trabajan para readaptarse a esa nueva realidad del clima que les toca vivir. Ahora acá en El Salvador nuevamente estamos en talleres de agroecología para enfrentar el cambio climático, ¿verdad? Nosotros estamos recibiendo talleres como poder enfrentar esta situación, cómo sembrar orgánicamente para darle una mejor vida a nuestras familias. Sembramos chiles, tomate, plátanos, yuca, mango panadé, coco, que eso es lo que uno acá puede comercializar y da frutos muy temprano, no hay que estar esperando mucho tiempo para poder recibir los frutos que ellos dan. Y también con la ayuda de las organizaciones nosotros estamos saliendo adelante sin necesidad de poder dejar abandonada a nuestras familias. Soy una madre orgullosa de poder sacar a mis hijos adelante a pesar de tantos obstáculos que nos ha puesto, ¿verdad?, el cambio climático. Este podcast es gracias al apoyo de la Fundación Heinrich Böll Stiftung.